Oh, amigo oyente, este es un mensaje extremadamente importante para su vida. Es un mensaje que Dios quiere hablar a tu espíritu, a tu corazón. Dios quiere sacar de usted la religión, la religiosidad, y quiere sembrar en tu vida el Santo Espíritu. Para eso estaremos estudiando hoy varios textos de la Sagrada Escritura donde hablan de dos grupos. Está el grupo que son los hijos de Satanás y está el grupo que son los hijos de Dios. ¿De dónde este servidor saca que hay dos grupos? Bueno, sin duda, vamos a leer la Biblia y ella nos dirá con toda sinceridad por qué hay dos grupos. Yo coloqué aquí una pregunta muy importante. ¿Por qué alguien que no hace la voluntad de Dios no es hijo de Dios? Dejemos que la Biblia nos lo diga. Salmo 14:3. Un texto que cité en el mensaje anterior. Dice la Sagrada Escritura: todos se desviaron, a una se han corrompido. En el texto anterior leímos el concepto de corrompido. Es algo dañado, es algo que está deteriorado, algo que no sirve y necesita ser reparado. Una persona corrompida es aquel que no hace la voluntad de Dios, está desviado de los mandamientos. Una persona corrompida es aquel que desobedece la ley de Dios y sus mandamientos, sus principios. Y un hombre corrompido es aquel que no hace lo que Dios manda que hagan. Pero la Sagrada Escritura no solamente dice eso, también dice otra cosa, que el que no hace la voluntad de Dios es del diablo. Sí, oh amigo oyente, si usted escuchó muy bien, lo que no hace la voluntad de Dios es del diablo. Eso significa que si usted no lee la Biblia y no practica lo que la Biblia dice, usted no es de Dios. Pero ¿de dónde yo saco eso? Dejemos que la Biblia nos lo diga. Oh amigo oyente, si leemos bien la Sagrada Escritura encontraremos dos grupos de hombres. Un grupo son los hijos de Dios y el otro grupo, hijos de Satanás. Pero ¿cómo saber quiénes son los hijos de Satanás? Leamos la Biblia y ella nos dará lo que necesitamos, las respuestas que necesitamos. Le invito por favor que usted tome una hojita y que anote cada texto para que usted pueda estar meditándolo con más calma. Dice Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vemos varios puntos importantes, muy importantes en este texto. El primer punto dice: el que practica el pecado es del diablo. Y segundo punto muy importante dice: porque el diablo peca desde el principio. Y el tercer punto importantísimo dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a investigar qué significa la palabra practicar. Lo investigué en el diccionario bíblico griego, ¿verdad? Usted lo puede investigar con más calma. Diccionario Strong. La palabra practicar en griego es prazo. Practicar significa desempeñar repetida o habitualmente. Practicar significa desempeñar repetida o habitualmente. Sí, ha escuchado, eso son los hijos de Satanás. Los seguidores de ese diablo son esclavos y ellos están ciegos y tienen por hábito repetir el pecado cuantas veces les sea posible. Si un hombre tiene la oportunidad de fornicar con 10 mujeres en la semana, créeme que lo hará. Si ese hombre no ha nacido de nuevo, si ese hombre no tiene a Dios en su corazón. No les importa lo que dice la Biblia, de que no deben desobedecer los mandamientos de Dios. Y no les importa porque 1 Juan 3:8 dice: porque el diablo peca desde el principio. Eso nos da a entender
que el hombre no tiene la naturaleza de la santidad de Dios, sino la naturaleza del diablo, y por eso peca, sin importarle en lo absoluto. Por eso viven sus vidas a su manera. ¿Por qué? Porque tienen la naturaleza de Satanás. Pues la Biblia está diciendo que el diablo peca desde el principio. Bueno, el hombre desde el principio que comienza a tener uso de razón, peca, desobedece a Dios, se opone a la voluntad de Dios. Adán desobedeció a Dios, lo dice la Sagrada Escritura en Génesis 3 del 1 en adelante. Y dice la palabra que heredó la naturaleza de Satanás. Bueno, la Sagrada Escritura nos dice explícitamente que heredó las naturalezas de Satanás. Pero si ya estamos viendo que el diablo peca desde el principio, eso significa de que el hombre peca es porque no tiene la naturaleza de Dios, sino tiene la naturaleza de Satanás. Por eso se le hace como hábito, tiene como hábito el repetir el pecado una y otra vez. ¿Por qué? Porque sigue al Padre, a su Padre, a Satanás. Y Jesucristo lo dijo en un determinado momento en la Sagrada Escritura: vosotros siguen a vuestro padre el diablo. ¿Se da cuenta? Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Así que el hombre heredó la naturaleza de Satanás, y todo hombre hereda el deseo de pecar porque implícitamente es seguidor de Satanás y explícitamente es su esclavo. Por eso la Sagrada Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. El segundo punto, dice la Sagrada Escritura, 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué pasa si un hombre lleno de fe deja entrar en su corazón a Dios? Ahí está diciendo la Biblia: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Automáticamente, si la persona invoca a Cristo y lo invita a que lo llene de su santidad, la Biblia está diciendo que Dios va a destruir la maldad y la naturaleza que conduce a ella. ¿Se da cuenta? Dios va a destruir la naturaleza que conduce al pecado. Amigo oyente, Dios va a destruir la naturaleza pecaminosa que Satanás colocó en usted. Por eso la Biblia dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 1 Juan 3:9. ¿Comprende usted, amigo, que el primer grupo dice que practica el pecado? Eso significa que tiene por hábito ejercer, ¿verdad?, practicar el pecado. Pero el segundo grupo, que son los hijos de Dios, dice la Sagrada Escritura: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Usted comprende la diferencia de los dos grupos? El uno tiene por hábito hacer lo malo, el otro no tiene ese hábito. ¿Por qué? Mira, la Biblia está diciendo: porque la simiente, esa palabra simiente hace referencia al ADN. Eso significa la naturaleza de Dios. Porque la naturaleza de Dios permanece en él. Eso significa, el hombre tiene a Cristo en su corazón, tiene el Santo Espíritu en su vida, tiene la naturaleza de Cristo, y por tanto no puede pecar, no puede practicar el pecado, porque es nacido de Dios, es nueva criatura. Cristo automáticamente, cuando entró en su corazón, cortó la naturaleza de Satanás y puso la naturaleza de él. Así que ya ese hombre ya no va a tener más deseo de practicar el pecado, ya no va a tener más ese hábito de practicar el pecado, sino que va a tener el hábito de hacer la voluntad de Dios. Ojo con esto: los hijos de Satanás no quiere decir, o no quiero decir, que Satanás lo creó, de ninguna manera. Cuando la Biblia dice hijos de Satanás, está haciendo referencia que hacen la voluntad del diablo, que no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen la voluntad del diablo. Cuando se habla de un hijo de Satanás, hace referencia a un esclavo de él, y ese esclavo debe servirle aunque no quiera. Eso es ser hijo de Satanás, un esclavo.
Por eso la Escritura dice, conozcan la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Oh amigo oyente, si la Biblia dice que usted debe conocer la verdad, ¿qué debe hacer usted? Y recuerda que conocer la verdad no es ir solamente los domingos a la iglesia. El conocer la verdad significa leer la Biblia y poner en práctica, hacer lo que Cristo quiere que haga. Ajá, ¿y quién es la verdad? Amigo oyente, Juan 14:6 nos da la pista. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Usted necesita conocer a Jesús. Y la única manera que usted pueda conocer a Jesús es cuando usted lee mucho la Biblia hasta que usted se muera. Día a día usted tiene que leer la Biblia para usted mantenerse en sintonía con Dios y para que Él pueda hablar a tu vida a través de ella. Por eso, amigo oyente, la Biblia habla de un segundo nacimiento. Cuando la Sagrada Escritura dice que el ADN, la simiente de Dios permanece en él, está haciendo referencia al segundo nacimiento. La Sagrada Escritura dice en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, dice la Sagrada Escritura, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amigo oyente, ¿se da cuenta lo que dice la Biblia? Que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando la Sagrada Escritura habla de nacer del agua y del Espíritu, el agua hace referencia a que cuando usted se bautiza, usted muere el mundo y nace para Dios. Es algo simbólico. No necesariamente que usted va a recibir la nueva naturaleza cuando usted baña en el agua. No, usted va a recibir la nueva naturaleza es cuando usted tiene fe en Cristo, cuando usted realmente invoca el nombre de Dios, como la Sagrada Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando dice no por obras, está diciendo que usted no va a ir al cielo por bañarse o por tener un acto religioso, un acto ritual aquí en la tierra. No, el texto más atrás está diciendo por gracia. Esa palabra gracia está haciendo mención de que Dios te va a dar un regalo que usted no merece. ¿Por qué no lo merece? Bueno, porque se ha portado mal delante de Dios, pero Dios en su amor y en su misericordia te va a dar algo que usted no merece. Así que eso significa nacer de nuevo. Nacer del Espíritu es que usted tiene la nueva naturaleza de Dios, que usted hace la voluntad de Dios, que usted es hijo de Dios. Dice la Sagrada Escritura, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Pero por qué no puede entrar si no nace del Espíritu? Bueno, dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que nace de la carne, carne es. ¿Qué quiere decir Dios con esa palabra? Preste mucha atención, oh amigo oyente. Bueno, la Sagrada Escritura está diciendo que todo hombre es linaje de Adán, por tanto es pecador, porque heredó la naturaleza del pecado, y por eso no obedece a Dios, porque tiene la naturaleza del diablo. Así que cuando usted experimenta el primer nacimiento, eso significa que usted es engendrado por un hombre y una mujer te parió. Eso significa de que ese es el primer nacimiento, el terrenal, el carnal. Así que como usted tiene ese primer nacimiento, usted es un pecador, igual que el mundo entero, igual que yo. Por tanto, la Biblia dice lo que es nacido de la carne, carne es. Pero cuando usted experimenta el segundo nacimiento, eso significa de que Cristo entra en tu vida y transforma y corta la naturaleza de Satanás. Ya recordemos, 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué pasa si Cristo entra en tu vida? Bueno, Él va a cortar esa naturaleza
te